Bueno, los hermanos aquí presentes, muy buenas tardes y a todos los hermanos que nos están viendo a través de la web, sean bienvenidos. Como siempre, nosotros, la familia del Centro de Enseñanzas Uriel, hacemos estas actividades de difusión de la enseñanza gnóstica con el objetivo de ayudarle a la humanidad al despertar de la conciencia. Por eso utilizamos diferentes medios para poder llegarle a la conciencia de cada hermano y que se resuelva en algún momento de la existencia hacer un cambio, una transformación. Ese es el objetivo de la familia del Centro de Enseñanzas Uriel. Hoy vamos a tratar un tema relacionado con la parte psicológica, relacionado con el trabajo y pues comprender que nosotros, el hecho de tener un cuerpo físico, tenemos unos compromisos que cumplir con este vehículo que tenemos. No solamente un compromiso social con nuestros familiares, sino también tenemos compromisos con la divinidad, con nuestro Dios. Desafortunadamente, nosotros hemos olvidado esos compromisos. Nada más el hecho de pertenecer a una familia, de tener unos hijos, de tener unos vecinos, de tener amigos, implica una serie de compromisos con ellos. No solamente una actitud moral, un comportamiento idóneo ante los seres que nos rodean, sino también unos compromisos espirituales que a través de nuestro ejemplo, darle a ellos una educación, una formación, hacerle comprender que existen leyes superiores, que existen divinidades, que existen mundos superiores a este en que vivimos. Pero esto, darlo a entender con nuestro ejemplo, darlo a entender con nuestras actitudes. Nosotros a veces nos afanamos por querer que las demás personas cambien. Y muchas veces tratamos de suplicarle a otras personas la transformación, el cambio. De pronto, al hacer de esta manera, creemos que estamos cumpliendo con esos compromisos. Muchos de nosotros difundimos el conocimiento gnóstico, muchos llevando revistas, otros por otros medios, de casa en casa. Pero detrás de esas actividades, algunas son conscientes, otras no son conscientes. Muchas de las actividades que hacemos, lo hacemos con un propósito, para que la ley nos pague, para que la ley nos compensa por esas actividades. O sea, está ausente en esas actividades el verdadero amor. El maestro Samael, él pues siempre nos dejó unos mensajes, nos dejó unas pautas para que nosotros, los seres humanos, podamos cumplir no solamente con las leyes terrenales, sino también con las leyes celestiales. Nosotros en este plano físico, pues no podemos negar que tenemos necesidad de trabajar, de conseguir el pan de cada día, de poder cubrir nuestra desnudez.
y tener los elementos necesarios para vivir en esta sociedad en una forma armoniosa. Y para eso hay que trabajar. Pero también es cierto que a pesar que tenemos que hacer todas estas cosas, también debemos hacer otro tipo de actividades que nos permita también un crecimiento espiritual, que nos permita una transformación individual. Y precisamente para nosotros lograr hacer este tipo de cosas o este tipo de transformación, es necesario pues lo que se llama la comprensión. El maestro Samael enseña o nos explica en sus relatos, en sus libros, que la comprensión es como una fórmula mágica que nos acerca a Dios, que nos libera de la opresión del pecado, nos conduce a la libertad y a través de ella se puede experimentar la auténtica felicidad. Dice el maestro Samael que la comprensión es una cualidad del alma, que nosotros debemos cultivar esas cualidades, la comprensión, porque es la única fórmula en la cual le damos el poder a nuestra Madre Divina para que desintegre nuestros agregados psicológicos. Pero la comprensión tiene diferentes niveles. En estos procesos espirituales, la comprensión tiene diferentes escalones. Cuando nosotros empezamos en estos estudios, generalmente la primer tipo de comprensión que tenemos es que nos hemos equivocado y que veíamos de la vida un aspecto diferente a lo real. Pero esta comprensión pues nos permite hacer ciertas modificaciones. Por ejemplo, si antes consumíamos alcohol, ya vamos a tratar de no consumir alcohol. Si antes, por ejemplo, decía unas palabras no apropiadas, poco a poco vamos a ir corrigiendo esas palabras. Si antes era una persona desordenada, pues a través de esa comprensión ya voy a ser un poco más ordenada. Son cambios físicos que las personas lo notan, que caramba, ya habla decente, ya no toma, ya no fuma, etcétera, etcétera. Pero esto no indica que realmente se haya transformado. Es una etapa de la comprensión. De hecho está que precisamente todas las religiones, como dice el maestro Samael, tienen los mismos valores y principios espirituales, y entre sus prédicas y sus sermones le enseña a sus súbditos, a la humanidad, los valores, y esos valores hace comprender a las personas que hay que cambiar ciertas actitudes, y la cambia. Pero nuevamente insisto, es una primera etapa. Esto no significa que se haya transformado radicalmente. La comprensión llevada a la mente, en este caso tipo teórico, pues le da una actitud y un comportamiento físico. Pero en cualquier momento, por cualquier circunstancia de la vida, pues sencillamente volvemos a recaer nuevamente en el error. Si antes tomábamos y dejamos de tomar, nuevamente retomamos al vicio.
Si antes éramos mal hablados y corregimos el verbo, otra vez retomamos a decir peores todavía. Porque ese tipo de comprensión de tipo mental no nos conduce a la realidad, a ser radical en esa transformación. ¿Qué necesitamos entonces? Llegar a un escalón superior, ir poco a poco escalando en esa escalera maravillosa, en esa línea vertical de la vida que nos conduce a una transformación radical para que nuestro ser, nuestro real ser, vaya creciendo en nosotros, para que nuestro nivel de ser sea superior al que actualmente tenemos. La comprensión como cualidades, lo dice el maestro, es del alma. Y no hay que confundir la mente con el alma. El alma, o digámoslo así, eso que llamamos nosotros conciencia, es independiente a la mente. La conciencia es la fuerza interna, es la parte interna de nuestro ser que nos conmueve y puede conducir este cuerpo a realizar una transformación radical. Eso significa que tenemos que llevar la comprensión a otros niveles superiores a los niveles de la conciencia. Cuando nosotros comprendemos un error conscientemente, cuando nosotros comprendemos un error o un compromiso en otros niveles más allá de la mente, o sea, a través de nuestra conciencia, es obvio que le damos el poder a nuestra madre para que ella pueda desintegrar el error. Porque solamente la voz de la conciencia, cuando pide, entonces las leyes superiores obedecen. La mente se dedica a orar, a rezar, a pedir. Esta emana una serie de frecuencias que también viaja a través del espacio y crean forma. Pero la conciencia, ella penetra más profundo y entonces cristaliza todo aquello que hay que cristalizar. No hay que negar que todo lo que existe en este plano físico son formas mentales y que la mente tiene la capacidad de crear. Pero también podemos decir que más allá de lo físico es lo real. Todo aquello que está más allá de la mente y del espacio es la realidad de las cosas. Nosotros tenemos que comprender cuáles son nuestras propias realidades. Y precisamente esta comprensión jamás puede ser a través de la mente. Tiene que ser a través de nuestra propia conciencia. Cuando la comprensión es consciente, entonces comprendemos, cuando dice el maestro, la fórmula mágica, que la comprensión es la fórmula mágica que transforma al hombre. Tenemos que ir escalando el segundo escalón, colocarle la gnosis, colocarle nuestros errores, colocarle nuestro compromiso a nuestra conciencia, para que sea esa parte interna de nuestro ser que dirija nuestra vida y mueva este vehículo a cumplir su compromiso con el ser. Estamos en una fecha aquí en diciembre y en esta fecha pues el planeta, cuando viaja alrededor del Sol, ella recibe una serie de influencias diferentes y que esa influencia no solamente mueve la máquina humana, sino que mueve la parte psíquica del ser humano. Esa influencia, como tenemos una formación y una comprensión, cometemos el error de ser ignorantes
entonces no la sabemos aprovechar y esta se invierte sus polaridades, donde lleva la masa humana a un comportamiento completamente equivocado, erróneo. Entonces nos llenamos de vanidades, nos llenamos de unas emociones inferiores y nos olvidamos de nuestro ser, de nuestro compromiso con nuestro ser. Nosotros, los seres humanos, no importa qué religión pertenezca, no importa si no está en ninguna religión, no importa si cree o no cree en Dios, no importa si es un discípulo gnóstico o no es un discípulo gnóstico. Lo que sí es cierto, que como humanos tenemos compromiso con la divinidad. Porque el hecho de tener el derecho de respirar, de comer, de tener vida, es algo que nosotros tenemos, y que eso nos confiere que tenemos una necesidad, un deber con nuestro ser. Y que créalo o no lo crea, tenemos que cumplirle. Esos son los valores que nosotros debemos ir cultivando. Nosotros nos fascinamos con los compromisos sociales, familiares, y precisamente muchas veces lo que no hacemos en toda la semana lo queremos hacer en un día, justificando la evasión de compromiso con nuestro real ser. Lo que no hacemos en un año, queremos hacerlo en una semana. De esta manera justificándonos, lavando las manos, para justificar nuestro delito de no cumplirle a nuestro ser. ¿A qué se debe eso? Porque hasta el momento no se ha comprendido, o no hemos comprendido en la profundidad de nuestra conciencia ese compromiso. Cuando nosotros llevamos y comprendemos y somos conscientes de ese compromiso en nuestro ser, luchamos, buscamos la manera. Inclusive, esto nos confiere sufrimiento, porque dice en la Sagrada Escritura, el amor es sufrido. El amor no tiene límite. El amor no tiene justificación. El amor va más allá de la mente y de los compromisos sociales. El amor es la labor que debe ejercer todo hermano en acercarse a su Dios, para que el amor lo inunda. Pero buscamos cualquier justificación para no cumplirle a nuestro ser. Falto de amor, falto de comprensión. No hacemos el sacrificio. Nos autoengañamos, creyendo que lo que estamos haciendo basta y sobra. No queremos sacrificarnos aún más por amor, por cumplir. Y eso se debe porque todavía no lo hemos comprendido profundamente. Lo comprendemos con nuestra mente nada más. Cuando la comprensión es profunda, el ser adquiere mayor fuerza, la conciencia mueve el vehículo. Y pase lo que pase, cueste lo que cueste, cumple su compromiso. Por eso, cuando el maestro Samael hace un juramento ante la hoja blanca, él dice, cueste lo que cueste. ¿Qué quiere decir? La vida le va a querer arrebatar ese derecho, le va a querer arrebatar, quitarle a que no cumpla ese compromiso, que le va a producir dolor,
le va a producir sufrimiento, le va a producir lágrimas, pero cueste lo que cueste, pues sencillamente se le cumple a su ser. No todos estamos o hemos comprendido estas cosas. No todos estamos dispuestos a entregarle a nuestro ser nuestras actividades y a cumplirle a nuestro ser nuestro compromiso. Por eso dice en la Sagrada Escritura, son muchos los llamados y pocos los escogidos. Hermanos, solamente la conciencia es la que nos puede llevar, manejar nuestra vida. Llevémosles comprensión. Y está seguro que los errores que constantemente nos asalta constantemente se pueden disolver. El miedo, que es uno de los errores muy grandes que no nos permite cumplirle a nuestro ser, ese miedo será desintegrado a través de la comprensión. La codicia, que es el resorte de la acción de todo ser humano, y que justificamos cualquier actividad, interponemos la familia, interponemos todo, pero es por codicia. Tenga la plena seguridad que si se comprende profundamente este agregado, entonces le damos la fuerza a nuestra Madre Divina para que sea desintegrado y somos más libres. La pereza. Cuando nosotros comprendemos, cuando la conciencia comprende, maneja este vehículo, lo controla, le recuerda para que haga su labor esotérica, para que haga su meditación. Solamente la fuerza de la conciencia es la que puede hacer, pero si se comprende la necesidad de hacerlo. Mientras esa comprensión se lo dejemos a la mente, sencillamente nunca habrá una transformación radical. ¿Cómo podemos realmente nosotros ser radical si todavía no hemos comprendido la necesidad? Si todavía la conciencia no ha tomado esa comprensión. Hermanos, hasta aquí mis palabras. Si alguno de los aquí presentes quiere preguntar algo o quiere agregar algo, bien pueda. Profesor, yo quería hacer una pregunta. Con respecto a esto que nos explicó, me parece muy interesante. Y realmente vemos que todo motivado por estas enseñanzas, todas estas cosas que hemos aprendido, y vemos que en el transcurso del diario vivir, muchas veces perdemos ese interés. Conozco a muchos hermanos que han estado militando, llevando la enseñanza, y se le ve mucho interés, mucha entrega. Inclusive muchas veces hacen sacrificios muy grandes y de pronto ¡pum!, desaparecen de la enseñanza. Pareciera que ya perdieran el interés. Tiene que ver algo con la comprensión, con el nivel con que a veces puedo también ver a veces que sumido por ciertos intereses, ya sea de cualquier índole, puede ser espiritual, material, económico, porque sí me causa esa sensación, porque pierden ellos el interés momentáneamente, o sea, definitivamente. Gracias. Como le decía, cuando el ego se apropia del vehículo, él trata de buscar sus propios intereses y el ego se apropia
de la parte intelectual, se apropia de sus emociones, que no son unas auténticas emociones, son emociones inferiores, y lleva el cuerpo, la máquina, a sacrificarse interesadamente en el nombre de la gnosis. Entonces se dedican y aparentemente se emocionan llevando la enseñanza gnóstica. Pero como este tipo de actividad no se ha comprendido, no lo ha tomado la conciencia, es desplazado por otro ego que no le interesa en absoluto, entonces se retira de la gnosis. Y la mayoría de los casos sucede precisamente por eso, porque todavía no han vivido la auténtica gnosis, porque únicamente nos quedamos con la parte superficial y nos llenamos de ciertas emociones. Ahora, la pregunta, ¿esa emoción es auténtica? Y si es auténtica, ¿por qué ahora no está en la fila de la gnosis? ¿Eso significa que era equivocada? Que las emociones superiores son del ser, y eso se logra es cuando la comprensión nos permite una transformación. El primer sacrificio que debemos hacer es contra nosotros mismos, es sobre nosotros mismos. Cuando nosotros le entregamos a nuestra Madre Divina un agregado psicológico, es el primer sacrificio que debemos hacer para que ella desintegre esos agregados. Entonces, vamos a ver la gnosis en otra perspectiva, más objetiva. Ya nuestras emociones van a ser superiores. Ya el discípulo va a poder ingresar a unos mundos superiores donde puede percibir las cosas reales, ya que hay una emoción superior que lo sostenga y lo mantenga en estas enseñanzas. Siempre he dicho, si nosotros no le entregamos a nuestra Madre el poder que desintegre nuestros egos, lo demás son simple apariencia. Conozco un caso de un hermano lleno de emociones. Él dice, voy a hacer un compromiso con el maestro Anubis. Apenas estaba empezando en esta fila. Le dije, no te comprometas hasta que no seas plenamente consciente de lo que quieres. No cometa ese error. El compromiso que iba a hacer él era como hacer un juramento de serle fiel a la gnosis. Claro, un ego, una emoción inferior se compromete. Todavía no hemos comprendido realmente qué es la gnosis. Muchos se dedican a divulgar la gnosis, pero no sabemos qué es lo que estamos divulgando porque no la vivimos entre nosotros mismos. La gnosis primero se vive en nosotros. Tenemos que experimentarla en carne propia. Y luego de esa vivencia podemos divulgarla. También es cierto que enseñar la gnosis nos permite o nos ayuda a desintegrar nuestros egos. Pero el primer compromiso que tenemos es con nosotros mismos. Cuando el ser humano cumple a su ser, entregándole y comprendiendo profundamente un agregado psicológico, estamos cumpliendo un compromiso, y eso que hacemos es un sacrificio por la humanidad. Porque en el momento que uno cambia, que uno se transforma, el ejemplo, las actitudes es diferente, y eso se llama sacrificio, eso se llama amor. Lo que usted dice, hermano, es cierto. Muchos hermanos
se dedica a entregar la gnosis, pero para que la ley le pague eso, argumenta la palabra karma y dharma y lo motiva para llevar la gnosis, pero con un fin, que le pague. No lo hace por amor a Dios, no lo hace como un compromiso hacia su ser, lo hace para que le pague, para cambiar su situación económica, para que le quite las enfermedades, etcétera, etcétera. Esas son añadiduras. El objetivo fundamental de entregar la gnosis es darle la herramienta para que ese humano libere su alma. Y la primera fórmula es vivir primero uno la gnosis, para que sea nuestra conciencia la que entregue la enseñanza. No sé qué otra inquietud tienes. Bueno, yo siempre sobre el asunto de los juramentos, pues la Biblia dice que el mandamiento de no jurar su santo nombre en vano, bueno, que dice por lo menos si va a la palabra sí o la palabra no. Que si dice sí y le creen bien, y si no también, y si va a decir no porque es no. Entonces, sobre lo que se refirió usted sobre los juramentos de un maestro, entonces los maestros sí tienen que hacer juramento para un compromiso. Bueno, cuando la conciencia se compromete, no queda mal. Cuando el ego se compromete, queda mal. Cuando habla de la conciencia del maestro, estamos hablando de una parte superior que se compromete y cumple, cueste lo que cueste. Nosotros, los seres humanos, los humanoides, máquina cargada de ego, es difícil que cumpla, porque el que compromete, el que promete es el ego. Nosotros tenemos diferentes tipos de egos. Hay agregados buenos y hay agregados malos, pero ambos son agregados. Y se puede presentar algún agregado psicológico bueno, lleno de buena voluntad y se compromete, pero a la final es un agregado psicológico y jamás va a cumplir. Pero cuando tú comprendes esto, cuando la conciencia es la que se compromete, cuando tú tomas la enseñanza gnóstica y se le entrega a la conciencia, tenga la plena seguridad que nunca va a haber justificación para no cumplir, porque ella da la fuerza, da el medio, lucha, cueste lo que cueste, así cueste lágrimas, así pase hambre, pero cumple, porque una fuerza superior es una parte de nuestro ser. Por eso siempre le digo a todos los hermanos, tenemos compromiso, pero todavía no lo hemos comprendido. Y por eso no luchamos por ello, por no cumplir a nuestro ser. Interponemos, nuevamente le repito, interponemos como justificación los compromisos sociales, compromisos familiares, entregar trabajo, buscar la comida, cumplirle al vecino. Me da pena con mi mamá, me da pena con mi amiga, llegó un familiar. Si usted le despoja a la mente todo eso, ¿qué queda? Queda la conciencia.
porque en la vida todo pasa. Familiares, compromisos, vecinos. ¿Y qué queda? Únicamente los valores de la conciencia. Por eso cuando se lleva la comprensión a los compromisos que tenemos con nuestro ser, a la conciencia, lo demás buscaremos los mecanismos sin herir a nadie, pero cumplimos. Mientras no hemos comprendido esto profundamente, pues siempre lo tomará la mente y siempre se justificará, pero jamás cumplimos. Entonces, por eso, insisto, la comprensión tiene diferentes niveles. ¿Qué otra inquietud tiene? Profesor, lo cierto es que uno en los comienzos es normal que una persona ingrese a la enseñanza lo haga con esa motivación, porque de pronto muchos son llevados a la enseñanza por ciertas circunstancias, ya, llegan a la enseñanza, ya, y ahí empiezan a descubrir todos las leyes, y a conocer lo que no conocían, ya, y ahí ellos van descubriendo todo porque están atrapados en ese enredo de la vida, ¿ya? Más eso no quiere decir que nos quedemos allí, ¿ya? No avancemos y no profundicemos en el conocimiento, porque realmente todo, casi la mayoría de que entramos a la enseñanza, entramos por ese motivo. Son muy escasos los seres que vienen ya con ese anhelo espiritual profundo, ¿ya? Realmente muchos entran por ese motivo. Sin embargo, cuando ya uno busca la profundidad y se da cuenta, encuentra lo verdadero, tiene que desechar ya esa muletilla que se utilizó, porque la divinidad a veces la usa para eso, para como un gancho para entrar allí. Y después ya uno tiene que seguir caminando su camino. Sí, siempre motivado por algo lo lleva a uno a buscar una religión o un camino que le permita salir. A iniciar este tema, le había comentado que cuando nosotros comprendemos en un nivel, hay unos cambios. Y como la naturaleza es sabia, esos cambios le producen ciertos cambios externos. Ya va a tener otro tipo de valores diferentes. ¿Me entiende? Pero repito, no es radical. Cualquier persona que entre en cualquier religión y deja de hacer cosas que antes hacía y que las que hace son favorables, a pesar que es un ego bueno, pues tiene su recompensa de todas maneras, porque ley es ley. Pero más allá de la ley está la conciencia. Más allá de todo eso está la conciencia. Y a eso es que apunta la gnosis. A que esas cosas son necesarias, pero no implica una transformación radical. No significa que tú realmente estás bien contigo mismo y con tu ser. No indica que tu nivel de ser haya aumentado los niveles que debía aumentar, porque solamente aumenta cuando desintegre el ego, ya sean estos buenos o malos. Y el ego se desintegra cuando comprenda la necesidad de desintegrarlo. Entre otras cosas, la divinidad es tan justa que a ti no te desintegra un agregado si tú no quieres que te lo desintegre, porque violarían leyes. Para que un ego se desintegre, solamente la conciencia es la que tiene que suplicar, siendo una necesidad interna, porque has comprendido que ese agregado te hace daño.
que no te pertenece. Cuando la conciencia suplica, entonces la madre actúa. Pero cuando la mente suplica y no es nivel de conciencia, por mucho esfuerzo que tú hagas mental, tu ego no puede ser desintegrado. Porque no puede hacer algo que no sea consciente. Es como pretender encoger a un criminal y por arte de magia convertirlo en bueno, sin que él me dé la autorización de hacerlo. Estoy violando las leyes, porque se viola el libre albedrío. Entonces, cuando la conciencia toma la rienda de nuestro camino, de nuestro destino, entonces se da la transformación radical. Es necesario comprender estas cosas. El mundo está lleno de defectos buenos y de defectos malos, pero a la final, defectos. ¿Qué otra inquietud? Una pregunta, ¿qué debe hacer un discípulo sincero cuando ya empieza y se encuentra en este punto, que ya él quiere seguir y dejar de, o sea, tomar el camino serio? ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe trabajar? Primero, no dejar de cumplir con sus compromisos sociales, porque muchos queremos llevarlo a los extremos. Queremos dejar de cumplir cosas por cumplirle a Dios. No. Porque hasta los compromisos sociales son compromisos con Dios. Lo que no podemos cometer ahora es de únicamente cumplir los compromisos sociales y abandonar nuestro compromiso con Dios. Un error grave. Porque si el discípulo es más inteligente, al cumplirle a Dios, a su ser, los eventos sociales se facilitan. Como estamos cargados de miedo, queremos primero resolver socialmente, olvidarnos de quién nos lo resuelve. Conozco el caso de un hermano que él tenía una necesidad económica y él hizo un compromiso con la jerarquía, y obviamente que la jerarquía le dio los elementos necesarios para que él económicamente resolviera. ¿Qué pasó? Estaba tan ocupado en sus labores de trabajo que Dios le aportó, que se olvidó del compromiso. Es un error grave. A ti, por ejemplo, en este año te fue bien económicamente, y eso no se da de casualidad. Eso es porque la divinidad te permitió estar bien. ¿Por qué te olvidas de eso? ¿Por qué no comprende esas cosas? Que todo aquí se mueve es porque la divinidad lo permite que se mueva. ¿Por qué no comprendemos eso? Cuando comprendemos esas cosas, nunca olvidamos que Dios está sobre todas las cosas, sin dejar de cumplir los compromisos sociales. Por eso, la fórmula mágica es la comprensión. Si no se comprende, no se cambia. Comprenda eso, la comprensión. Si no hay comprensión, no hay solución de ego. Y para comprender un ego no se requiere tanto esfuerzo, sencillamente comprenderlo y es todo. No necesita de tanto pensar, ni tanto triquiñuela en la mente, sencillamente se comprende y eso es todo. No hay que hacer un esfuerzo físico, ni mental, ni intelectual. Compréndelo. La conciencia sabe qué hacer y da la fuerza cómo desintegrarlo. Eso es todo. Ella te da la fuerza para confrontar situaciones al verse en la vida
que te impida cumplirle a Dios. Profesor, las penitencias y sí, la penitencia que se hacen y los castigos físicos que un discípulo toma para pagar o para saldar algo, ¿eso sí ayuda a la comprensión o a su cambio interior? Bueno, dependiendo los tiempos, dependiendo las culturas, cada quien comprende. ¿Me explico? En algunos casos tenemos que aprender a someter el cuerpo, a que el cuerpo lo obedezca a su ser, pero inteligentemente. También es cierto que este cuerpo hay que respetarlo, pero también hay que someterlo. Hay que ser inteligente. El maestro Samael nos explica de 4 caminos. ¿Sabe cuál es el problema? En que la conciencia no participa en eso. Por eso nos equivocamos. Se llama equivocado sincero. En vez de llevar a la humanidad a la redención, lo lleva al abismo. Equivocado sincero, agregados buenos, creyendo que esto nos lleva a la divinidad. Por eso la necesidad de la conciencia que participa en cada acción. Si hay que someter el cuerpo a una disciplina, sí es cierto. Hay que aprender la disciplina de la meditación. Hay que crear una voluntad consciente. Hay que someter el cuerpo a hacer las actividades esotéricas. Hay que hacerlas. Pero comprender lo que hay que hacerlo, no a la fuerza. Comprenderlo, esa comprensión le da la fuerza a la conciencia a hacerlo, a someter el cuerpo. Es diferente a coger y maltratar vehículos. Hay muchos vehículos que están enfermos y resulta que maltratamos ese aspecto que dice que los penitentes, nosotros los gnósticos a veces hasta lo hacemos, porque el vehículo está enfermo y lo obligamos. Si comprendemos esto, lo que podemos hacer es primero luchar para que nuestro cuerpo esté bueno, para que pueda hacer su ejercicio esotérico. Velar por nuestra salud, para que éste pueda ejercer la labor que debe hacer. Pero vuelve y repito, mientras esté ausente la conciencia, nos convertimos en equivocados sinceros. Esto no determina, esas cosas no significa que está bien. Solamente lo sabe la conciencia. Por eso insistimos, y el maestro en sus últimos libros insiste en la síntesis, insiste en la necesidad de despertar la conciencia, de que no cometamos el error de olvidarnos de nosotros mismos, de nuestro real ser. ¿Qué otra inquietud tienes? Sobre la enseñanza de uno, por lo menos enseñarle a otra persona, pues a veces uno tiene que evitar ser, digamos, como muy insistente para no cometer el error de que aquella persona se aburra. Pues un muchacho que está en otra religión estaba, digamos, como que acosando a la nieta, que ella estaba en una, y al fin se salió porque se quiso salir. Entonces él la acosaba que porque se salió, que mire qué tal, que mire qué igual, y eso era constante. Y pues para mí eso es un error muy grande, porque la enseñanza tiene que ser
libre, no, tiene que ser espontánea. En caso de que por lo menos le hagan una pregunta, en caso de que quiera volver otra, es diferente, que le hagan la pregunta que cómo puede hacer o cualquier cosa, pero ya que se le acose me parece algo muy grave. Bueno, es tan sencillo. Usted dice eso porque usted lo ha comprendido así. El joven no lo ha comprendido. ¿Sí vio la magia de la comprensión? Que la comprensión hace que uno no cometa el error. Así de sencillo. Y no es juzgando como podemos solucionar, sino comprendiendo también a los demás. Que viola el libre albedrío es cierto, pero igual no es juzgando, sino comprendiendo que él no ha comprendido todavía ese error. Ya usted lo comprendió, usted no lo comete. Y así como ese error, muchos errores psicológicos, muchos intereses creados que tenemos, si se comprende, no se vuelve a cometer. Por eso insisto, la comprensión es de la conciencia y ella hace que uno no volvamos a cometer ese error. ¿Sí vio lo mágico de la comprensión? Es maravilloso. Bueno, creo que es todo por hoy. Le doy gracias aquí a los hermanos presentes, los que participaron, los que preguntaron, y todos aquellos que están frente al monitor a través de la internet, pues le damos la gracia por permitirnos entrar en sus hogares y permitir entrar en su conciencia. Que Dios me lo bendiga. Paz inverencial.